Hola. ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás, Cristian? Aquí estoy, mira, Ay, ¿por qué a Cristian primero? rescaté mi pañuelo de hace como 12 años, 13 años, no sé cuándo, y dije, voy a estar con la Alejandra, entonces me lo voy a poner para verme combativo. Este weón está muy amarillo. Yo estoy verde, Verde oliva. verde oliva. Verde oliva. ¿Cómo estás, Alejandra Matus? Bien, Partí grabando al tiro, ya. porque somos así, sabís, po. Sí, Somos de po. verdad. No somos como los buenos de la cosa nuestra, que está todo arreglado, todo pauteado, lo que tenemos que decir, toda cuestión. Aquí en el Rogerío somos naturales. Claro, po. Aquí yo hablo y nadie me dice... Pero igual hay gente infiltrada acá en el otro lado, así que no te hagáis el puro tampoco. Está bien. Oye, no, muchas gracias, Ale, porque, a ver, contémosle a la gente que lo está viendo, lo van a ver en algunos días más, estamos grabando en algunos días antes, porque así somos súper preparados, y esta es la primera emisión de El Medio Rogerío. ¿Ah? Tenemos el podcast del Rogerío que ya está sobre los 30 capítulos, y decidimos darnos esta oportunidad de vez en cuando, vamos a tratar de hacerlo quincenalmente, juntarnos con alguien que nos parezca que es necesario, que nos dan ganas, que nos dan deseo. Esa va a ser la única razón, que nos dé deseo de juntarnos en este living virtual a conversar con alguien. Y dijimos, y yo le dije y le amenacé a la Alejandra, no, le hice una oferta en este caso que no podía rechazar, le dije, queremos, y hace tiempo queremos que tú seas la primera. Y la Ale que está, pero hasta acá de pega, pero hasta acá de pega. No está apareciendo ni los domingos en Pauta Libre, andamos viudos, pero tú lo has visto en las redes por doquier, porque está terminando desesperadamente sus últimas pegas ahí en Brooklyn, para volverse a Chile con el familión que los dejó acá instalado, entiendo. Así que de verdad, Ale, a nombre de Cristian, de Carla y de Isabel, que no está hoy con nosotros, el Medio Rogerío te da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y como te lo dije internamente, ya que estamos en transparencia total, lo hice por ti, pero fundamentalmente por Cristian Cuevas, a quien no veo hace mucho tiempo, y es un honor compartir con él esta presencia, sin desmerecer, por supuesto, aquí a la compañera, pero la vengo conociendo. Claro, sí. Espero que... Oye, Alejandra, primero para nosotros, para mí en lo personal también, y lo habíamos conversado en el equipo, de una tremenda alegría poder tenerte. Sabemos que estás lejos, me gustaría ir a Brooklyn algún día porque he visto tantas películas que se desarrollan ahí, como me gusta Nueva York, la Carlita se va a Nueva York, creo. ¿Ah? 2 años viendo películas basadas en Brooklyn y Nueva York. Ay, qué Hasta los bien. monitos animados están basados aquí. Pues. Yo creo que debe ser más barato filmar acá que en otras partes de Estados Unidos, no sé. Parece. Oye, y un poco la idea es tener esta conversación contigo y que llegue a todo el rojerío de más allá de nuestras fronteras, pero estaba leyendo un poco de tu vida, tu biografía, por primera vez que empiezo a incursionar, empiezo a indagar, y tú eras originaria de San Antonio, me sorprendió eso, del puerto de San Antonio que tenemos, bueno, yo tengo muchos buenos amigos, entre esos la Cona Lizama, que una excelente compañera, Constanza, y también los trabajadores portuarios, que tenemos una muy buena relación por allá, y también los pescadores artesanales. Entonces me acordaba un poco, me llevó a eso, pero después te fuiste a Iquique, estudiaste en la Escuela Santa María de Iquique, que yo la conocí el año 2007 para los 100 años de la matanza, de estos actos conmemorativos. Cuando Y eso teníamos carné, me generó una ilusión mayor y pasaste por Calama. Entonces, los que estamos por lo menos aquí, todos hemos recorrido esos territorios, esas huellas, y cuéntanos un poquito de esa infancia, de esa juventud tuya, si es que es posible conocer un poquito de eso. Bueno, lo que se pueda contar nomás. Sí, pues. Cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. Efectivamente, yo nací en San Antonio, en el hospital de San Antonio, pero en realidad mi mamá y mi papá vivían en Yoyeo, donde hacían clases en la escuela de Yoyeo y vivían en la escuela. Eran profesores normalistas, los profesores, digamos que siempre han sido mal pagados, en ese tiempo también eran mal pagados. Y me cuenta mi mamá que le prestaron una sala para que vivieran en el verano,
Yo nací el 11 de enero y me acostaba en un cajón de manzana. Así que no recuerdo nada, por supuesto, porque solamente viví mis 2 primeros años de vida ahí. Después se mudaron a Santiago y a Conchalí, de ahí tengo ya mis primeros recuerdos de vida, hasta el golpe. Un poquito antes del golpe se separaron ellos, así que después seguí sola con mi mamá y mis 2 hermanos. Y en 1977 mi mamá se trasladó a Iquique, y para mí fue, ahí saqué la voz, digamos, porque yo antes, aunque ustedes no lo crean, era una niña introvertida, que no hablaba con nadie, ni con la profesora, le tenía miedo a todo el mundo. Y en Iquique, de haber sido por el mar, por el deporte, por no sé qué, o por simplemente cambiar de ciudad y decir, yo creo que en alguna parte de mi cabeza dije, callá, no voy para ninguna parte. Vamos a aprovechar que estoy en un lugar nuevo, y me inventé otra nueva personalidad que hablaba y era sociable. Y claro, pues estudiar en la Escuela Santa María, estábamos en dictadura, no se hablaba mucho de lo que había pasado ahí, pero las profes decían que penaban y digamos, en las conversaciones de pasillos sí sabíamos que había habido una matanza. La escuela se quemó mucho antes de que yo llegara, y fue reconstruida, pero en el mismo lugar. La escuela original era de madera y todavía quedaban algunas partes del colegio que eran de madera, el gimnasio, si mal no recuerdo. Después nos fuimos a Calama, que para mí fue, imagínate, del mar a Calama, así como Duro. pesadilla 6, pesadilla 6. Lo hemos vivido, lo hemos vivido. Tuve un mes acostada, Los icones. claro, apunada, así me sentaba y me estallaba la nariz. Pero igual uno encuentra gente y se hace amigo, y ya después de un mes ya estaba acostumbrada a Calama y era calameña. Feliz. Estaba en la plaza, claro, con el llamo pegado en la... Todos fuimos calameños. Todos fuimos calameños. Yo soy calameño. Oye, yo tengo como 3 llaves de la ciudad de Calama, porque los calameños me hacen homenaje cada vez que paso por ahí. Los iquiqueños no me pescan ni en bajada, así que ya, soy calameño. Oye, ya, meto la cuchara. Hola, lenta. Hola. Estaba viendo hace un ratito, no, cuando se estrenó, creo, el documental Santiago, Italia, donde tú tienes una participación pequeñita. Me encantó el documental, además, precioso, sí. Lo encontré súper bacán, bien hecho. Y me pregunté, en ese minuto, de hecho se lo preguntaba yo hace ya, no sé, 2 meses, a propósito de tu ligazón, tu identificación y tu lucha por el tema de los derechos humanos y todo, y por lo que cuentas ahí, ¿en qué minuto, citando a Rigoberta Menchú, te nació la conciencia? Porque ahí tú señalabas que a los 7 años te encuentras ante este panorama, el golpe, tus papás se habían separado, cuentas un poco y ya más te emocionas cuando cuentas que tu mamá tuvo que apilar sus libros y quemarlos. Entonces me preguntaba en qué minuto surge, si surge ahí en ese momento tu identificación con los temas que después te motivan para seguir una carrera en eso, o ¿cuándo surge esto de ligarse tan fuertemente a los derechos humanos, a la defensa de la verdad y lo que conocemos? Es que no lo podría identificar, digamos, tendría que inventar una historia para atrás, porque no lo tengo... No lo tengo precisado, porque para mí no ha sido una elaboración intelectual. Para mí es como escribir de lo que conozco, y lo que conozco es la vida que tenía el 90% de las personas en Chile. O sea, lo que yo viví no era una cosa extraordinaria. De hecho, muchas veces yo creo que formo parte de esa enorme legión de personas que piensa que sus derechos no fueron atropellados porque no tienen un detenido desaparecido o porque no tienen un ejecutado político, y uno tiende a decir, bueno, lo que yo viví, bueno, tuve suerte, que me pasara solo lo que me pasó. Pero cuando tú lo cuentas afuera, digamos, la gente que hace, porque todo fue tremendo. Todo fue terrible, y yo creo que es la conciencia de
de las vidas que no fueron lo que iban a ser. Trunco, sí. Claro, Es que o sea, muy todos hicimos algo y sobrevivimos y inventamos cosas para salir adelante y para reírnos y para ser felices y para amar y para todo, digamos, pero no era la vida que íbamos a tener. Bueno, una amiga me contaba a propósito de lo que tú decís, como de que no solamente el golpe es para quienes perdieron un ser querido, para que sino es más general, y el daño colateral a esa generación además, como sobre todo a los jóvenes, a los niños que crecieron en ese momento, no se sopesa tanto. A propósito de una amiga, un día que íbamos a una exposición y teníamos que entrar a un lugar oscuro, negro, cerrado, íbamos a una exposición de artes visuales, y ella se queda en la puerta y me dice, no puedo entrar. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? O sea, son 5 minutos, era una exposición de Alfredo Yar, me acuerdo, en el Museo de la Memoria. Me dice, no puedo, tengo un miedo a la oscuridad terrible, porque en la villa donde yo crecí cuando era chica, cuando tenía, no sé, 6, 5 años, mi mamá nos escondía dentro de unos cajones cuando llegaban los milicos y se paraban con las tanquetas afuera y disparaban, y entonces, claro, tiene ese trauma, no puede entrar a espacios cerrados ni oscuros, no fue directamente a lo mejor una víctima, así como tú lo señalas, con alguien muerto, ¿no? Cercano, pero sí hay todo hay una memoria además que se traspasa de generación en generación y que afecta hasta el día de hoy. Entonces, O sea, yo, bueno, de esto sí he leído después de los traumas colectivos, porque también tendemos a mirar el trauma como una cosa personal, una persona traumada por algo que le pasó, pero también existen los traumas colectivos y claro, somos varias generaciones traumadas, porque tal como tú dices, el trauma pasa de generación en generación. Incluso aquellos padres, familias que nunca han querido hablar de lo que vivieron, los hijos perciben ese silencio y ese secreto doloroso y lo, digamos, igual lo absorben como parte de su vida o de las cosas que quedaron incompletas o torcidas. Porque si tú miras los árboles, por ejemplo, cuando tú haces un corte transversal de un árbol y miras los círculos de los árboles, los círculos marcan, por ejemplo, los periodos en que hubo sequía, los periodos, digamos, de bonanza, quedan marcados ahí. Yo creo que los seres humanos igual, sí. quedamos con ese, si nos hacen un corte transversal en el corazón, ahí está, digamos. Y en los cuerpos. Uno aprende a vivir con eso, pero Sí. ahí está. Sí, yo que trabajo desde la danza y veo los cuerpos y sus comportamientos responden a una historia. Y tienes toda la razón cuando los signos los llevamos acá, ¿no? Los dolores Bueno, y la alegría. La alegría también. También yo creo que también hay parte de memoria que es súper linda, que es súper hermosa y subvalorada, como la memoria de las ollas comunes, por ejemplo, que reemerge, no emerge espontáneamente, emerge porque hay una memoria, hay una forma de hacer que se traspasa también de generación en generación y que aparece cuando tiene que aparecer. Pareciera que esto que ya se empieza a reiterar en esta conversación, la palabra memoria, como que de alguna manera, cuando nosotros hablamos y nos juntamos, el mismo nombre que le pusimos a este espacio de conversación que se nos ocurrió el año pasado, que teníamos ganas hace tiempo de hacer, con Cristian por un lado, con Carla por otro, esto del rojerío, pero en realidad cuando hablamos del rojerío, que nos autofestinamos con el concepto que nos regala el Mirko Macari, de pesado que es, y lo tomamos. ¿Ah? Claro, sí, pues bueno. Pero no le digan a nadie, no le digan a nadie. Lo queremos igual, yo lo quiero igual. No, yo lo quiero igual, pues sí, yo quiero muchos momios, pero él es momio. Eso es verdad. Oye, como hartos de la cosa nos traen esto, van a hacer este recorte y se lo van a mandar a este weón. Ya. Más se enoja conmigo. Oye, y en realidad esto del rojerío, cuando tú pensáis en el fondo ya, ¿qué nos une? Más allá de cuáles sean tus tradiciones militantes si las tienes, tus tradiciones territoriales si las tienes, cualquier tipo de tradición es un abrazo gigante y la necesidad de construir en torno a la memoria. Pero que algo pasa y miramos mucho al pasado, para bien y para mal. Aquí te lo quiero como transformar en pregunta, porque en el fondo yo me encuentro con la gente de izquierda en general, por supuesto, ahí.
Pelafustán en todas partes, pero en general la gente izquierda que está, es gente buena, man. Es gente buena porque es digna, porque está mirando, porque se hace cargo de su memoria, ¿cachai? Cuida ese intangible. Y por eso mismo a veces nos cuesta tanto dar los pasos para adelante para tener esa vocación de poder. Como que la memoria a veces también, quizás conceptualmente no tendría por qué, como que nos frena. ¿Qué te pasa a ti tanto en tu ejercicio, en tu vida, en tu mundo profesional con esto que te digo? Yo creo que parte de lo que tú hablas es parte tiene que ver con el trauma no superado. O sea, si tú miras el síndrome de estrés postraumático, en cualquier persona en el mundo le pasa lo mismo, se queda pegado, te quedas pegado en el trauma y eso no se soluciona solo, eso tiene que tener una reparación colectiva de la misma manera que el trauma es colectivo y por eso es tan importante la justicia, la memoria y los relatos, sacar los relatos de adentro y perdonarse y perdonar al resto. Yo creo que también en esta cosa que tenemos de autodefensa súper sectaria, no nos damos cuenta del trauma del enemigo, del trauma del hijo del milico abusador, del trauma de los pacos, que digamos que han, no sé, en algún momento, por supuesto que hay de todo, ¿cierto? Hay gente que justifica, y digamos, así se construye la justificación de la represión, digamos, y una cosa es la justicia, que a mí me parece súper necesaria, pero otra cosa es dónde nos encontramos con ese ser humano que algún día fue un niño inocente como fuimos todos nosotros, y que el Estado le pagó viáticos, le pagó vacaciones, le pagó premios por su labor represiva, por cantidad de detenidos, por cantidad De torturado. claro, por detenidos desaparecidos, por eliminar una dirección X. El Estado le pagó. Entonces, ¿cómo él va a creer que lo que hizo estaba mal? Si, bueno, te están premiando por eso. Y tener acceso a las mejores minas, al mejor copete, al mejor cigarro. Entonces, de todo eso no hablamos porque es muy tremendo, porque es tan terrible que no nos podemos hacer cargo, pero yo creo que el trauma, o sea, quedarse pegado es un síntoma del trauma. Y aquí, digamos, yo creo que no es solución decir, ya, este viejo, es como la canción del viejo comunista, que yo encuentro que es súper precisa, ¿no? La canción del viejo comunista que está pegado, bueno, tiene derecho a estar pegado. Sí, O sea, igual el problema... todos los días su vida alquila y el INTI, bien, o sea, tenemos que, digamos, entenderlo porque está ahí y hacernos cargo de eso. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Yo creo que con más democracia, con más justicia, con verdad. O sea, no hay nada personal que podamos hacer por él si no lo hacemos colectivamente. Sí, yo creo que el problema que a veces enfrentamos, que a mí me ha pasado un par de veces tocando temas de memoria con agrupaciones, con gente muy ligada a las violaciones de los derechos humanos, es la propiedad de la memoria. Es como esa memoria se hace tan, de alguna manera, una historia particular, se entiende absolutamente, pero cómo deja de ser compartida y eso hace que eso sea un relato muerto, de alguna manera, como muy fijo en el pasado y no se redime para las nuevas generaciones o no se sublima o no se resignifica para que todos podamos cachar qué pasó también, porque si no, bueno, vemos lo que está pasando ahora. No se repite, claro, si Claro. no se repite, claro, pero yo creo que en eso hay responsabilidades otras. O sea, no se le puede pedir a la gente que asuma esa responsabilidad, por ejemplo, a las madres de los detenidos desaparecidos. La responsabilidad es del Estado. El Estado como
el ente institucional que se construye para garantizar los derechos humanos. O sea, eso debiera ser el Estado, no una cosa castigadora. Debiera ser el instrumento para la construcción colectiva y para que el Estado ejecute lo que se decide democráticamente. Pero como eso no pasa, el Estado se pervierte y el relato queda abandonado a quien lo quiera conservar. Y cuando tú quieres conservar, es la misma palabra de donde viene conservador. Para conservar tienes que proteger de impurezas, de contaminación, y claro, se va solidificando y se va, como dices tú, aislando. Pero no le podemos pedir a esas personas que están en su rol de conservar esa memoria, que además cachen cómo expandirlo, ¿no? Porque esa es responsabilidad de todos nosotros. Digamos, no está prohibido buscar los relatos de otras maneras, hacerlas partícipes, digamos, activamente de construir esos relatos, y es súper difícil. Yo, por ejemplo, a veces le hago trabajo a mis alumnos de hablar entrevistar a su familia, y es súper difícil hacer hablar a la familia, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, y todas las familias chilenas tienen la dictadura dentro. Todas las familias tienen a alguien que fue Paco y alguien que estuvo en el MIR. Tienen, digamos, todas las familias que yo conozco, no conozco ninguna familia pura de un puro lado, no. Todas las familias tienen trizaduras y tienen esos silencios sobre la base del cual mantienen el cariño, porque si se ponen a hablar, pelean. Y hay digamos, puentes que nunca se pueden cruzar. Entonces la única manera de sobrevivir a esa verdad es el silencio. Y yo creo que es un tema complejo, no es fácil, es súper difícil. Oye, No sé, Alejandra. sí, no sé, bueno, los alemanes todavía no lo superan, o sea, yo creo que tenemos que tener paciencia también, si no es fácil. Una ardiente e infinita paciencia. Alejandra paciencia. leía en esta Alejandra íntima, porque la tenemos íntima, pero para todo el rojerío, que lo sepan todos, desde el lugar en que nos encontremos. Leía que, bueno, tú pasaste tu práctica, la hiciste en el diario El Sur de Concepción, de donde yo soy originario de esa zona, por tanto, conozco bien ese diario. Estuviste en la revista Pluma y Pincel, en la radio Nuevo Mundo, en el diario La Época, La Nación. Me acuerdo que también yo te leía en Plan B se llamaba, Plan B, y bueno, y también en La Nación Domingo, entre otros medios que trabajaste. Pero yo te quiero traer una cuestión muy personal, porque no te veía hace 13 años, entonces tengo que aprovechar esta oportunidad. Cuando me hiciste una entrevista para la revista Paula el año 2008, que fue en el verano del 2008, y tú fuiste a la CUT, yo estaba ahí, era dirigente nacional de la CUT, a entrevistarme en esta situación más bien de lo público, que yo ejercía un cierto liderazgo en esa época. No y un cierto liderazgo, un liderazgo muy importante en los trabajadores subcontratados. Sí. Claro, y en la conversa, yo como era tan cercana y tan íntimo, y yo soy como bien, alguien siempre digo que yo soy muy Fácil, weón, fácil. emotivo, no sé, ¿cómo te pasó a ti cuando tú llegas a la fibra del ser humano? Y en esa conversación, que era por otro producto, y se desarrolla un producto que yo por lo menos nunca pensé que no es porque tuviera miedo a develarlo, sino que era la circunstancia que me tocaba vivir, y más bien lo hice en el espacio de mucha complicidad contigo, que no es fácil encontrarlo en periodistas, porque siempre ves tú en los medios en general una cuestión del morbo, del chantaje, del negocio. Aquí lo veía más bien de una relación que cuesta encontrar en algún profesional o en alguien que ejerce el oficio en este caso. Y después cuando sale esa entrevista, y antes, cuando me fui a sacar la foto con la PIN campaña,
yo llegué a donde la PIN Campaña de Bellavista, creo que era el barrio, sí, y yo lloraba y me decía, ¿por qué llora? Porque tenía terror. Y la PIN me decía, pero no la hagas, me decía, no la hagas. Tú tienes el derecho a no hacerlo. Y yo tenía, pero estaba horrorizado, con miedos, muchos miedos, no por mí, era más bien por la carga que tenía de miles de trabajadores y trabajadoras. Y eso podía dañar la organización. Y te acuerdas que yo me dije que no iba a sacar y nos juntamos en el Starbucks, ahí en el centro, En Agustina. en Agustina, y tú me dijiste una palabra, siempre me recuerdo, me dijiste, lo dices, es tu oportunidad. Hablas tú con tu propia voz o finalmente van a construir lo que quieran de ti. Y eso fue clave para de alguna manera también liberar, ¿cierto? Esa nota o esa entrevista que quedó bellísima con fotografía extraordinaria y que cuando salió, la verdad que tuvo muy, muy lindos comentarios. Entonces yo te quería llevar, más bien, un poco que quería decírtelo hace tiempo, no lo había podido hacer, y que de alguna manera genera esa complicidad. Y claro, y después veo tu caminar gigante en estos años, y también antes, porque también la viviste dura cuando fue el tema del libro negro de la justicia, que también me gustaría un poco que nos comentaras un poco de esa situación que viviste. Yo te cuento mi cuestión personal, que para mí fue una cuestión liberadora, y me siento... Y gracias a ti también viví ese mismo proceso de liberación, o sea, así de simple. Pero también llevarte también a lo tuyo, a cómo viviste esta situación del libro negro de la justicia que te llevó, ¿cierto?, a irte a Estados Unidos, no por voluntad propia, sino por todo el andamiaje represivo y de negación, ¿cierto?, a la libertad de expresión en Chile. Bueno, primero te quiero hablar de la entrevista porque, claro, era lo que nosotros los periodistas llamamos un perfil, que era contar la historia de quién era este dirigente que había puesto de cabeza a la política y a los empresarios chilenos, sobre todo en un momento en que la lucha sindical y laboral como que se había perdido toda su potencia, la potencia que había tenido históricamente, y aparece este dirigente, Cristian Cuevas, que, digamos, logró movilizar además trabajadores que no se podían sindicalizar y que tenían una serie de obstáculos. Y claro, para construir un perfil, uno como periodista busca lo máximo de verdad, no un perfil como construido para, digamos, el estandarte, sino que la persona detrás. Y en esa conversación, que la recuerdo perfectamente hasta el día de hoy, que estábamos en una sala de la CUT, fuimos recorriendo tu vida, y en algún momento tu vida choca con algo con tu identidad sexual, que no era algo que tampoco fuera usual en el mundo sindical, sobre todo en un dirigente. Y a mí me pareció que eso convertía tu relato todavía en más importante, pero por supuesto necesitaba un nivel de arrojo y valentía que yo pensé que tenías en ese momento. Yo, de hecho, pensé que tú habías decidido que ese era el momento para hablar del tema. Y después, Cristian me llamó tratando de decirme que no contara, que hiciéramos el relato sin contar esa parte. Y claro, ahí nos juntamos y efectivamente lo que yo le dije es que el tema lo voy a sacar en Mercurio de todas maneras, en algún minuto, pero de mala manera. O sea, contado por el Mercurio, en el tono del Mercurio, y no contado por Cristian Cuevas, porque además no había nada de malo. O sea, no había por qué avergonzarse de algo de lo que no hay que avergonzarse, pero eran otros tiempos. O sea, fue hace poco. Pero no fue hace mucho. Pero fue hace mucho tiempo. Y yo creo que Cristian fue uno de los pocos, de los primeros, en dignificar también las minorías sexuales al hacer este relato,
porque hasta ese momento, tal como decía Pedro Lemebel, el tema de la homosexualidad estaba recluido a artistas y peluqueros. No se podía considerar esa posibilidad en otros ámbitos de la vida nacional, menos en un dirigente sindical que, claro, tienen que ser machos mexicanos y disparar pistolas. Entonces creo que fue súper lindo el testimonio de Cristian, el momento y también el efecto liberador que tuvo no solo en ti, sino en muchas personas. O sea, yo estoy segura que eso fue el principio de una grieta que se empezó a abrir y ya no se cerró más. Pero claro, es difícil estar ahí de los primeros. Es más fácil venir de atrás. Voy a hacer como la Ale que levanta el dedo. Ya. En televisión para todo el mundo, y Sí. la Ale levanta el dedo, que es lo más notable. Yo quiero agregar una tercera voz a ese momento. Me interesaba mucho más que pudiéramos más conversarlo, obviamente, porque con Cristian nos conocimos por el 2005, 2006, más o menos, en dinámica militante. Yo vivía en Calama y militaba en el Partido Comunista, y él también había cometido el mismo error. Nunca hemos considerado error. O sea, está con la cabeza amaranto. Somos de los pocos excomunistas que no son anticomunistas, sino que al revés. Son Ahora que un estamos fuera, montón. hasta los queremos más. Son un montón. Eso. Mi papá dice, yo ya no soy comunista. Y Yo soy más real y por eso en mi toda la perfil, reunión ahí. sí, yo en mi perfil de Twitter o de Instagram, alguno de los dos, pongo lo que es verdad. Soy comunista sin carnet. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, y nos habíamos hecho muy amigos al calor de las luchas fuertes, bueno, sobre todo la huelga del 2007, que cuajó ya una relación de amistad, y ya habíamos empezado a compartir más, yendo a diferentes partes, y yo me había enamorado absolutamente de una de las personas más extraordinarias que yo he conocido en mi vida, lo sabe el Cristian, que pienso eso, lo pensaba en aquel entonces, lo pienso ahora, brutal, lleno de contradicciones además, que es muy interesante. Y justo yo estaba, pensé que vivía en Calama, yo estaba en los últimos días de febrero del 2008, porque la revista sale el 1 de marzo del 2008, lo recuerdo como si fuera ayer, y un par de días antes, que yo 3, 4 días antes, Cristian me pregunta si iba a estar en Santiago, y me invita a los Andes, porque iba a hacer una comidita con algunos amigos, como va a empezar el año, para el 28 de febrero. Y entonces fuimos, y debemos ser unas 8 o 9 personas, que nos juntamos, una rica comida, bien preparado, como siempre lo sabe hacer Cristian, es un excelente anfitrión, y en algún minuto ya, después de comer, a la hora del postre, a la hora de los brindis, cuenta que al día siguiente, 1 de marzo, sale la revista Paula, donde la tal Ale Matus, y donde él sale, digamos, y avisa que hay una cosa ahí que es interesante, porque, vamos a decirlo así, sale del closet. No porque en realidad saliera del closet. Yo creo que Cristian, sus complejidades tiene, no vamos a entrar ahora en ese psicoanálisis, pero efectivamente no es que... pero claro, ya como dirigente nacional, sí, po. Y Claro. donde efectivamente, además, el Cristian fue varias veces presionado, o lo intentaron presionar, nunca lo lograron. Empresarios, él tiene historias muy sabrosas, que algún día saldrán en algún libro. No me tienten. Dale, tengo material, tengo entrevistas, te las paso todas. Y nos cuenta eso, y sabéis que fue tan lindo, tan bella esa noche, tan bella esa noche. Yo el día siguiente viajaba muy temprano a Calama, y voy a compartir un segundo momento, perdonen que me alargue, pero el zoom es mío, así que lo ven. Fue tan bello, porque además fue así como, concha tu madre, qué perfecto, o sea, entendimos todos ahí, y la Ale Matu, la raja, o sea, de verdad, un poco lo que tú tenías en claridad, y que entendiblemente Cristian quizás dudaba, en ese rato ya no, ya estaba muy tranquilo, pero sabía que al día siguiente se podía venir representantes de 30.000, 40.000 trabajadores del subcontrato del cobre, machistas en un 99%, homofóbicos en un 95%, o sea, por favor. Claro. Y bueno, fue una noche mágica, maravillosa, todos le brindamos cariño, apoyo, emoción, amor, orgullo, todas las anteriores. Al día siguiente me voy para Calama, en un día sábado,
alcanzo a comprarme la revista, no, mentira, mi mamá estaba suscrita, yo me alojaba en la casa de mi madre, y estaba suscrita al Mercurio, ¿no? La Paula venía con el Mercurio, o con la tercera. No, con la tercera ya Con la estaba en tercera. la tercera, Ya. sí. Bueno, la tuve ese mismo día, entonces llegué, fui el primero que llegó a Calama, porque, o sea, llegaba 2 días después, con la revista, y efectivamente al día siguiente, ese mismo día que sale el 1 de marzo, ya todos se enteran, y tuvimos un par de días después una reunión almuerzo, un boliche, una fuente soda y en Vargas con Granadero, frente a la CUT, en Calama, con la tropa que le había llevado, me acuerdo sobre todo este viejo, ya se me olvida el nombre, este que era gordo, que era el dirigente, que eran los supervisores contratistas. Bugueño. El bugueño. Que tenía 12 hijos de 3 mujeres distintas. No, una historia, también eso podría ser otro libro, el guatón bugueño. Y estábamos sentados, éramos como 8, vamos a una fuente soa, 3, 4 días después, entonces, hasta que finalmente alguien saca el tema, porque, no, porque era como raro sacarlo, tejido. Y entonces alguien dice, oye, bueno, ¿leyeron la entrevista? Sí, todos lo habían leído. Y entonces empieza una conversa, yo mantuve mucho silencio, y me acuerdo que el guatón bugueño, y yo creo que esto, espero que se entienda el tono en que lo digo, porque además ahí ahí es donde se hacen a veces estas síntesis, que son incluso yo diría crecimientos cualitativos a la Brutanteque, como son los avances cualitativos del pueblo, donde Bugueño dice, mira, weón, a mí, weón, no tengo ningún problema con este weón sea maricón, weón, porque cuando hacemos la barricada, el primer weón que está delante de la barricada. Así que, weón, no encuentro que no tiene nada de maricón este weón, si está en la barricando, la pelea, se lo llevan detenido, tira a molotov, se agarra con los pacos. Entonces en eso, que no es una manera muy sofisticada de hacer, está hecha la síntesis. Así que me encanta que hayáis podido contar, Ale, para que veáis las cosas que vais construyendo en tu vida, incluso en un pequeño perfil de una revista. No fue un pequeño perfil, fue un perfil súper importante y me acuerdo el título que le pusimos, El Pasionario, porque sí, porque la gente, o sea, yo tenía, no sé, era como la intuición, yo sabía que la gente lo iba a entender y lo iba a abrazar igual, porque no había nada que se le pudiera reprochar y eso, su identidad sexual no tenía por qué ser un motivo de vergüenza o de ocultamiento, pero claro, hay que dar el paso para saberlo, que no lo puedes saber de antes, y creo que fue súper significativa esa entrevista para mí, porque también, digamos, es una cosa muy delicada que tú, como periodista, también puedes causar daño. O sea, había un riesgo, ¿cierto? Había un riesgo de que ocurriera lo contrario, y yo hubiera tenido que hacerme cargo de eso también, pues era parte de mi responsabilidad. Así que fue una cosa, como dicen, aquí aprendí unos conceptos súper lindos que son como las luchas de baja intensidad, ¿ah? Como que son movimientos sutiles, pero que producen, son más fuertes que un terremoto. Y la vivencia oye, hablando del pasionario, me acordé de Dolores Ibarruri, la pasionaria, la líder del Partido Comunista Español. Por ella yo saqué por ella te puse el título. Qué bonito, hermoso. Sí, Reivindicando a la pasionaria. Sí, además que la izquierda raza en España. No hablemos. No. Oye, ¿y el libro, cómo viviste esos episodios del libro? El libro negro, igual yo era pendeja, porque yo empecé a escribir el libro negro en 1991, no porque nadie me lo haya pedido, sino que la editorial se lo encargó a la Mónica González, Editorial Planeta se lo encargó a la Mónica González, que era editora general del diario La Nación, y yo era una pinche periodista de tribunales en la época. En 91 yo llevaba 4 años trabajando recién, o sea, pendeja. Y la Mónica González un día me llamó, me invitó a La Nación a conversar con ella, que le habían pedido que hiciera un libro sobre la justicia que fuera no solo el tema de los derechos humanos, que ella lo manejaba bien, sino que también un tema que había empezado a asomar en los 90, que era la corrupción, y del cual yo había escrito ya algunas cosas.
Pero imagínate, pues para mí que me llamara la Mónica González, como te llame Pelé y tú estás ahí en Calera de Tango por filtrar. El Lota Schwager. El Lota Schwager, ¿no? El Lota Schwager tenía más nombre. Entonces, puta, yo dije que sí, al tiro me embarqué, sí, pero no, nunca había escrito un libro, pues no sabía cómo se escribía un libro, había escrito reportajes y ya, me sentía súper orgullosa de mis reportajes, pero eran reportajes cortos. Y me acuerdo que el director del diario era Ascanio Cavallo, y yo le dije, Ascanio, ¿me puedes dar 15 días de vacaciones porque voy a escribir un libro con Mónica González y necesito reportear? Me dijo, 15 días. Sí. Ya, me dijo, te voy a dar las vacaciones, pero en 15 días no voy a escribir ningún libro. Me demoré 6 años. Y claro, porque después más encima la Mónica abandonó el proyecto porque tenía otras cosas que hacer y bueno, tuvo la generosidad de pasármelo, y Carlos Orellana, que era el editor, no tenía otra persona que lo hiciera, pues y además ¿quién se iba a meter ahí? Pero Pero la Mónica lo dejó porque tenía otra cosa más interesante o porque le dio susto un poquito. hay que preguntarle a ella. Pero ella en ese minuto asumió como editora general en la revista Cosas. Y Ah, ya, eso es lo mejor. una u otra. Perfecto. Una u otra. Ya, Vamos, pregunta a su señoría. ya. Entonces yo me quedé sola con ese proyecto que por supuesto lo único que me di cuenta en esos 15 días es que no sabía nada. Ni idea cómo agarrar ese animal. Pero bueno, 6 años más tarde, 6, 7 años más tarde, cuando finalmente lo pude terminar y entregar, mi alegría era eso. O sea, por fin, Termina el y producto. además que me pasaba una cuestión mágica, terrorífica. Yo estaba en la tercera en algún momento trabajando y tenían uno de esos teléfonos amarillos así con botones, no habían celulares, nada, y a veces sonaba el teléfono y yo sabía que era Carlos Orellana. Era una este es Carlos Orellana, y contestaba así. ¡El libro! Todos los años, pues imagínate, todos los años tratando de terminar el libro. Terrible. Entonces, para mí fue eso, fue como, ¡ay, ya, por fin terminé, qué rico, celebrar, fiesta, carrete! Era un alivio tremendo. Entonces no estaba preparada para lo que se iba a venir. O sea, no te voy a mentir que yo sabía, pucha, la ley de seguridad del Estado la aplicaban todos los días y era uno de los riesgos que habían además adelantado abogados que podía existir, pero estaba en el 99, Pinochet estaba preso, era el segundo gobierno de la Concertación, estaba terminando el segundo gobierno de la Concertación. No parecía que fuera un año en que en realidad esto iba a aprender, que yo sabía que Jordán iba a patalear, pero yo pensé que los tribunales, honestamente pensé que los tribunales le iban a rechazar su escrito y sus cuestiones. Y que Ya no había ejercicios de enlace. Claro, y que se iba a demorar, porque imagínate, el libro salió el martes, yo dije entre que lo lean y que preparan el escrito, que la cuestión, alcanzamos a hacer un par de asados. Pero no. Después me enteré que el libro se lo habían pasado de la imprenta, que el gerente era un ex militar, se lo pasó. Y claro, ya cuando el libro se estaba lanzando, él ya tenía listo el escrito, extractado, porque recordemos que no había internet, Word, nada, ninguna de esas magias, entonces tenían que copiarlo a mano. Y todas las partes que consideraba ofensivas tuve que copiarlas a mano. Alguien, una secretaria, me imagino. Y el libro estaba copiado casi entero, todo le parecía ofensivo, la portada, la contratapa, todo. Así que ya, pues el otro día en la mañana, después del carrete de lanzamiento, yo me desperté así como con ganas de agua. Zombie. Agua. Necesito agua, y empieza a sonar el teléfono también, el teléfono con ruedita, avisando que estaba la policía incautando el libro.
y yo tenía en ese momento un pololo gringo, que había viajado a estar conmigo en la presentación del libro y que teníamos la intención de quedarnos. Y no entendía nada, pues el gringo me decía, pero tú me dijiste que tu país era democrático. Bueno, democrático. Con razón finiquitaste al gringo. Y el gringo se pasaba para allá, para acá, pero ¿cómo que te van a meter preso? No podía entender nada. Y claro, bueno, ahí mi hermano me convenció que me tenía que ir, pero las emociones como que vienen después, mucho después. El latigazo a mí me vino cuando volví. Ya. Estuve un año en tratamiento por depresión, De vuelta. de vuelta. Ah, no mientras estuviste en Estados Unidos. No mientras estaba, porque mientras Exiliado. estaba, claro, estaba exiliada, asilada políticamente, que les cuesta a la gente Sí. le cuesta decir, me da risa, ¿por qué le cuesta decir que estaba asilada? Eso es la condición legal de asilo. Legal. No, ese autoexilio, ya. Bueno, la cuestión es que, claro, todo ese tiempo, esos 2 años y tal, yo estuve concentrada, por un lado, trabajando como periodista y por el otro lado, haciendo de activista, de mi propia jefa de campaña, de mi propia jefa de prensa, mi propia asesora, con la ayuda de mi hermano, y un par de amigos, también recibiendo fuego cruzado, de gente que decía, no, el asilo es para la gente que luchó contra la dictadura, esto es una exageración, esto no se hace. Hay agentes del Estado ofreciéndome pellita para que no presentara la cuestión. Y con todas digamos, esas emociones contenidas, porque tenía que decidir. Y era súper difícil decidir sobre Caliente, digamos. Entre decidir si estaba transgrediendo la memoria de los verdaderos perseguidos al pedir asilo, si no hubiera sido mejor aceptar la peguita en el consulado y quedarme tranquila, o insistir con la cuestión. Todo eso sobre la marcha, sobre Caliente. Si no hubiera sido mejor quedarme, si no tendría que devolverme. Algunos parlamentarios me decían, vente, te vamos a buscar y entramos contigo por la cordillera y hacemos una marcha. Entonces, claro, y además dentro de todo, yo hasta ese momento igual tenía una carrera recién comenzando, no tenía ninguna decisión ni interés de dedicarme a la política, que podría haberlo hecho ahí en ese minuto, como que hubiera sido el momento de convertirme en figura política o de hacer otras cosas. No tenía ninguna ganas de dejar de ser periodista, pero esta pega igual era una pega de activista, porque tenía que ser una activista por la libertad de expresión, porque si no la cuestión no iba a avanzar, pues no se iba a levantar la demanda. Entre medio metieron preso a Carlos Orellana y a Bartolo Ortiz. Yo me sentía terrible, porque claro, sentía que era mi culpa porque estaban presos ellos por mí, ya. Entonces toda esa carga, todo ese lastre que no pude procesar mientras lo vivía, lo procesé cuando volví, cuando en teoría se había acabado el problema. Interesante, no sabía esa segunda parte. Oye, Ale, No la sabía nadie, por eso le vamos a dar las llaves del podcast. le estamos dando la llave del podcast, retribuyendo la honestidad que un día tuvo Cristian conmigo. Bacán. Oye, o sea, se pasa súper rápido el rato y yo quería igual preguntarte algunas cositas acerca ya de tiempos más cercanos, de ahora, de pandemia, entendiendo que eres una mujer super power, el líder de opinión, muchas te seguimos como un referente, muchos. Y también ahí se me aparece un poco tu dimensión más personal. Entiendo que tienes hijos que te tocan esas tareas, son hijos chicos, ¿no? Como más o menos chicos.
Y yo, que tengo 2 hijas, una de 15 y una de 22, ahora en pandemia la he querido un par de Pero veces si tirar tú por la tenés ventana. 22, Gaya, ¿dónde hay que tener una hija de 22? No, pues sí, no hablemos de quién se ve más joven, porque yo cuando busco tu nombre ponen Alejandra Matus edad, porque además todo el mundo se pregunta qué edad tiene esta mujer que no envejece, 55 así que... y bien llevado. Entonces te quería preguntar cómo se conjuga esto, cómo ser líder, cómo estar siempre ahí, además entendiendo todos los temas, estando en la tele todo el rato, además ahora con tus estudios en el extranjero, yendo, viniendo. ¿Cómo se conjuga eso con lo materno y con como el signo de lo materno, que si bien está siendo deconstruido en estos tiempos, igual tiene una carga? O sea, las políticas de cuidado están muy por debajo de un sinnúmero de derechos y de cosas que se reivindican en este tiempo. Entonces, ¿cómo se conjuga la Ale periodista bacana líder con la Ale mamá, casa y cotidiano, además en tiempos de pandemia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en lo cotidiano, gracias a que tengo un compañero deconstruide, porque él también fue criado machista, también, digamos, si hacemos una analogía, era guatón bugueño en alguna, me imagino que alguna edad. Y claudicó. Y claudicó, ¿no? Pero Fue acorralado. Fue acorralado. cuando empezó a cambiar, ya no hubo vuelta atrás y ya está totalmente, digamos, abandonó el machismo, pero con la misma potencia que persiguió otras causas en el pasado. Así que yo creo que ahí, en realidad, tal como tú dices, ahí está la posibilidad de hacer. Cuando uno piensa, no sé, en ciertos periodos que no había, o había muy pocas escritoras, muy poco, lo que sea, digamos, los museos están llenos de hombres en todas las disciplinas, ¿no? Esto no es solamente ciencia, no es solamente política, en todas las disciplinas los museos están llenos de hombres. Y yo creo que la razón fundamental es esa, porque la mujer está recluida en lo doméstico. Bueno, primero se le prohibía participar en lo público, pero aun cuando se le permitía, o en algún momento se le permitió, pero primero así las camas. Primero limpiáis el poto a la guagua y después ¿cuándo? Si, no, es que las tareas de cuidado del hogar son enormes, te quitan todo el tiempo. Si yo tuviera que hacer todo eso, no podría, es que no podría. Entonces, puedo, porque tengo un compañero que me ayuda y que nos distribuimos en las tareas, y en los tiempos más álgidos como la carga le cae a él más pesada que a mí, o sea, porque si no, no se puede. O sea, yo no podría estudiar si el Beto no me estuviera apuntalando en lo doméstico y en un montón de cuestiones, hasta en organizarme el tiempo, porque soy súper distraída y se me olvida todo. Entonces el Beto me tiene que estar recordando: mañana te toca esto, mañana nada. Es como mi jefe de gabinete. Eso estaba pensando. El jefe de gabinete. Oye, voy a terminar como la abuela. Voy a terminar como la abuela. Pero es que además, Política y te va a llevar a... pero además Pero no, es que mi marido jamás va a ser el abuelo. No, por favor. Pero además que no, además que el Beto es El un Beto compañero, que- lo conozco, es un compañero comprometido y por tanto, no de ahora, sino de toda la vida. Y nada, yo lo conocí en el Ministerio del Trabajo en plena huelga del 2007, así es que fue un compañero extraordinario que nos abrió muchas puertas. Beto gobernador. Beto gobernador. Después vamos a estar. Espérate nomás. No. Narillo. No, pero yo digamos, quiero decir que eso es fundamental, y además que no se avergüenza, porque lo que pasa es que yo creo que muchos hombres quisieran compartir tareas, pero está el lote, la patota. Weona, vos te mandan, vos lavas los platos, y si llegan los amigotes a la casa, se tiene que sentar el macho ahí en el verger o en el sillón más grande y abrir las patas y esperar que la mujer le sirva. Aunque después que se vayan los amigos,
él se para a recoger los platos, pero es esa norma de macho colectiva absurda que no permite, que es lo que ataja a las mujeres. Yo no me considero excepcional en talento, inteligencia ni nada. Tengo la suerte de tener un compañero que me permite, no solo me permite, sino que me potencia de hacer las cosas que quiero hacer. Porque si no lo tuviera, si tuviera, o sea, mi mamá, yo pienso en mi mamá cuando estaba con nosotros tres solos, ¿a qué hora? ¿A qué hora leí un libro? ¿A qué hora te sentáis a escribir? Si yo cuando estoy con los niños, y por eso me vine a terminar la tesis acá, porque claro, compartimos las tareas y él hace mucho, pero igual los niños demandan mamá. Entonces, claro, y entonces está ahí, ya, te sentaste a escribir, mamá, quiero caca, mamá. Y así es para todas. Tenéis que Entonces, comprar caca delivery y ahí le vais dando. Si en caca, ahí tenéis Por eso- de caca, weón. Por eso yo no tengo mascotas ni hijos, así que... pero claro, porque No, que además hay una cuestión porque uno se siente culpable, porque además eso también te lo van metiendo por acá. la mala ¿cachai? madre, Como la mala te madre. Sí, la mala madre, totalmente. como... Yo me considero eh, una buena madre porque a mis hijos los quiero, los adoro, los abrazo y los beso y estoy preocupada de ellos, pero yo no soy la que... Todavía me acuerdo cuando mi hijo entró a la escuela, en kinder o primero, por ahí, mi primer hijo, imagínate, porque además un hijo súper deseado, con tratamiento, con toda la cuestión dedicado a full a que el milagro fuera posible, y le dieron a él una tarea de hacer un puppet, un muñequito, con algo de la casa. Entonces yo corté un calcetín y le puse un botón y le dibujé la boca, que no encontré nada, ya le pinté la boca. Y llegamos con su juguete al colegio y los otros apoderados llevaban, no sé, pues móviles, armados, con cuerdas, dragones que volaban. Bueno, es terrible esa wea, Claro, ahí ya, pucha, ya no, mala madre, así por el tiro, no, o sea, ahí no tengo ni una posibilidad Pero ahí tenéis que decirle que le digan a los sobresalir. compañeritos, ¿y quién es? No, un juez de la Corte Suprema. Pero les puedo contar un cuento. Hay muchos. Está buena. Oye, ya, yo quiero ir de a poquito cerrando. Quiero hacer un comentario o pregunta, chiquillos, y ustedes también hagan lo suyo, última intervención, porque estamos abusando los tiempos de la Ale, ahora están su hijo, estamos nosotros tres hueando para que no termine su tesis. Yo solamente un comentario que por supuesto te lo entrego para ver cómo lo ves tú. Ha sido tan importante el rol que hay ocupado durante este año. Probablemente, mira lo que voy a decir, con todos los trabajos grosos, desde el libro negro de la justicia en adelante, que el libro negro de la justicia devino en un cambio de ley, o sea, así de relevante fue todo ese proceso, pero con todo, quizás justamente por la dimensión de muertes, de muertos palpables, lo que ha pasado este año en la pandemia contigo ha sido increíble, digamos, y por eso yo creo que tú lo sientes permanentemente. Me imagino que en algún minuto hay que hacer un poco de abstracción, si no va a ser difícil, como el infinito agradecimiento y amor de miles y miles y miles de chilenos y chilenas con tu rol, con tu aporte, que fue esta cosa. Entonces, yo pensaba en lo siguiente, que yo te veo siempre, a mí me gusta porque yo encuentro que hay una mezcla que es súper improbable que tiene la Alematu, y eso es lo que te pregunto cómo lo sentís tú, que es como la rigurosidad profesional. O sea, tú siempre dices, yo soy periodista, o sea, hago la pregunta, se me dicen A, busco por qué es A, y si no, y si veo que es B, pregunto, yo veo que es B. Lo he dicho de manera así súper esquemática, pero en realidad, igual, yo creo que tú andáis siempre con una chita afilada, que diría yo que es como la militancia, que la militancia y los ideales no tienen que ver con no ver la realidad, es con tener esas convicciones para entonces andar por la vida, con sus conocimientos, con sus trayectorias, con sus tareas, sus responsabilidades profesionales, pero con eso por delante. Y esa mixtura la veo poco. ¿Lo sentís así, que andáis con la chita afilada? Claro, pero la chita afiliada, mira, afilada, lapsus,
La hachita afilada tiene que ver con una convicción profunda de que la democracia no puede ser democracia sin el pueblo. La convicción profunda sobre la base de los antecedentes evidentes de que la riqueza de Chile, y esto no es retórico, no es poesía, está construida sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esa es mi hachita. No es que gane tal persona, no es que tal partido, no es que tal... No, lo que quiere el pueblo. Si el pueblo quiere neoliberalismo y Pamela Giles, vamos, es lo que el pueblo quiere, digamos. Si el pueblo quiere votar por Lavín, que vote por Lavín, pero que vote sabiendo lo que está votando, que sepa todo lo que tiene que saber y que después decida. Entonces yo me siento como militante de la causa de que la cancha esté pareja, de que de que si le están vendiendo a la gente bolitas de dulce, alguien le diga, oiga, ojo que esos son bolitas de dulce, digamos. Ahí me hallo yo. Cuidado que estas son bolitas de dulce, se lo están vendiendo cara, esto que le están diciendo que le están regalando, en realidad es suyo. Eso. Y ahí voy, digamos, no tengo un programa preconcebido. Ahora, si uno mira, es obvio y evidente, y es cosa de ver lo que pone la gente en los cabildos autoconvocados y todas las, digamos, manifestaciones, lo que pasó en la revuelta, que la gente quiere seguridad, tranquilidad, que el sueldo le llegue hasta fin de mes, que si trabaja y se saca la cresta, le alcance para ahorrar, que pueda pagar la casa, no, digamos, hacer como que la casa es tuya porque en realidad es del banco. Y cuando no podáis responderle al banco te la van a quitar. Entonces, esas son mis causas. Mi causa es que todos y todas primero sepan lo que tienen que saber, que sean valorados y valoradas. Yo creo que ese también es mi causa así profunda, pero de haber conocido el mundo y darme cuenta que la gente, que los genios y las genias son el 0,0,01 de la población. La mayoría de la gente que ha llegado a estudiar a universidades como Harvard o como la Universidad de Nueva York, donde estoy ahora, es porque ha tenido acceso, es porque tiene recursos, es porque sabe lo que tiene que hacer para llegar ahí, tiene unos padres, en fin. De hecho, me acuerdo en la primera clase que nos hicieron en Harvard en Administración Pública, una clase de liderazgo, el instructor preguntó, ¿cuántos de aquí son hijos únicos? Y se levantó como el 70% de la clase. El Cuevas tiene 10 hermanos. Ninguna posibilidad. Oye, entonces tú te das cuenta que no es inteligencia. La gente la viven tratando de tonta, la viven tratando de ignorante, de que no sabe decidir, que no sabe hacer. Y no es así. Entonces, para mí, esas son las causas. No te podría hablar de una militancia que por supuesto en la juventud las tuve, las viví, pero siempre choqué con la orden de partida. Con todos los establishments. Con todo, claro. Oye, Alejandra. Con la palabra revelada y que esto tiene que ser así porque yo lo digo. Somos de la misma. No me llevo bien ahí. Oye, bueno, Darío, tengo que decir que Darío era el sancionador en el Partido Comunista en Calama, así es que no es muy democrático. Uno pasaba, si en Calama el partido estaba en el primer piso, estábamos los militantes, y el Darío estaba en el segundo piso. Al que iba para arriba, que era sacrificado, algún gulag lo enviaba ahí por el desierto. ¿Te acordás? Esa C, y efectivamente el segundo piso estaba la oficina de la dirección del secretario.
Claro, Era- pues. Ahí se Era- comía té. Esa sede era extraordinaria. Extraordinaria. Como todo en Calama, si esa es la maravilla de Calama, que todo es ordinario. Ya. Ya. Oye, A mí me encanta, o sea, yo en Calama me siento súper cómoda. Me Te está encanta. mirando, te está mirando ahí, te está a mirando. mí me encanta Calama. Oye, Alejandra, esta es mi última pregunta que te voy a hacer. Estoy muy Sí. contento de este programa. Me voy con el corazón Sí. muy contento. Sí. Y sobre todo mis cariños, Alberto, y también te sigo ahí con tus niños, siempre ahí estimulando que sean libres, que disfruten, y eso a mí lo que más me gusta, esas posibilidades que tienen los niños y niñas y niñes de este tiempo, ¿cierto? De caminar y transitar por donde quieran. Eso es lo mejor. Estamos a días, ¿cierto?, de que se desarrolle en nuestro país el proceso constituyente, las elecciones del 15 Este y 16 de podcast, mayo. ¿cuándo va a salir? Antes de las elecciones. Sí. Ya, pero después del sábado. Sí. Es Ah, ya. el miércoles 12 de mayo sale este podcast. Ah, ya. Entonces, porque ahí sí les puedo dar la última perlita, pero ya, sí. Mira, lo que, claro, estamos a días, ¿cierto?, del proceso del 15 y 16 de mayo, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque hemos hecho un proceso electoral sin calle, podríamos decir, sin los despliegues que hacíamos antes, sin el contacto con la gente, y también con este Chile que continúa su proceso destituyente, pero no sabemos cómo va a emerger lo nuevo, ni cómo sí se va a materializar los deseos mayoritarios, por lo menos que se han expresado estos años a partir de la revuelta del 18 de octubre del 2019. En ese sentido, ¿cómo tú estás leyendo, mirando, observando esta incertidumbre y esta emergencia también de tener certeza sobre todo quién va a conducir los destinos del país en el futuro, en el presente? Porque pareciera que todos los días están emergiendo candidaturas, candidatos, y cualquiera que habla bonito o bien, ¿cierto? Y que tenga un poquito de pantalla, emergen en las encuestas como posibilidades, pero que, de mi punto de vista, por lo menos en mi opinión, son inventos de estos para seguir manteniendo el control de los procesos. Por tanto, hay mucho de humo en función de muchas de las candidaturas, y que se van a desinflar y van a desaparecer en la medida que ellos mantengan el control de este proceso. Entonces, en este escenario de incertidumbre, ¿cuáles son tus miradas en función de este proceso y hacia dónde deberíamos, no sé, encaminar esa energía de cambio que permita finalmente ir a un cambio real en nuestro país? Porque pareciera que esto se ordena rápidamente, se salva Piñera cada cierto tiempo, y cuando ya lo tenemos casi afuera, vuelven a restituirlo a las élites que tienen temor inmenso a hacer cambios en Chile. Bueno, yo creo que el pueblo chileno ha demostrado una sensatez increíble contra todo pronóstico y usando las herramientas que tiene a la mano, que es lo que a mí me parece más inteligente, más vivo, la viveza, la chispeza. La chispeza. Porque le dieron esta posibilidad de reescribir la Constitución con alternativas no perfectas, con un procedimiento electoral imperfecto, con la cancha, digamos, cargadita para un lado, pero la gente igual se apropió del proceso y se pronunció de manera categórica y fuerte por dos cosas. Uno, que quiere una nueva constitución. El pueblo chileno entiende que no se puede luchar por un derecho en forma aislada si no logras romper la matriz. Y entonces, primero, sí, queremos una nueva constitución. Dos, queremos que esa nueva constitución la escriba el pueblo. Por eso votaron por la convención constitucional y no por la convención mixta.
Y claro, y ahora estamos en la incertidumbre de si eso se va a manifestar o no. Yo tengo mucha confianza en la sensatez popular. Creo que no hay más inteligencia en una persona individual que en el colectivo. El colectivo es siempre mucho más inteligente que cada uno de nosotros de manera aislada. Y creo que eso es lo único que importa en este minuto. Creo que el proceso presidencial es de alguna manera la reacción de los partidos de todos lados. Aquí no se salva nadie, y no creo que tenga que ver siquiera con el deseo de mantener el modelo. Algunos lo quieren mantener, por supuesto, pero otros no saben otra cosa, no saben qué hacer. Y lo único que se les ocurre es levantar un candidato presidencial, como una manera de aglutinar las voluntades de ese colectivo, lo que quede de él, y levantar un programa que no tiene ningún sentido. ¿Cómo estás levantando un programa, me pregunto yo, si todavía la Convención Constitucional no se constituye? Ese es el programa. Ese es el programa. Lo que digan los constituyentes, o sea, el momento político para mí más significativo va a ser el día que se constituya la Convención Constitucional. Porque supongamos que ya la derecha mete un tercio, que no sé, llegan algunos políticos de siempre, ya. Supongamos que la mitad viene a tucha, pero la otra mitad va a ser gente nueva, van a ser caras nuevas, van a llegar, estoy segura que van a llegar los dirigentes sociales, las mujeres, las minorías, las disidencias, los pueblos originarios. Claro, tampoco fue perfecto, no fue lo que se quería, pero igual van a haber 18 representantes de los pueblos originarios, y eso va a cambiar las cosas. Si tú miras las encuestas que citan que este tiene 2%, el otro tiene 3%, no, ya el candidato favorito porque tiene 15%. El 60-70% de la gente no tiene candidato, y no tiene candidato no porque sea ignorante, no porque no entienda, es porque no le importa. O sea, en este momento no podemos estar hablando de candidatos presidenciales porque lo más importante es la Convención Constitucional, y la gente lo sabe, y por eso es indiferente al festival de candidatos y candidatas. Yo creo que el modelo de una persona sacándose del bolsillo un listado de promesas no corre más. O sea, el candidato o candidata tiene que ser el coordinador o coordinadora de los deseos del pueblo. Si no tienes nada que proponer si la gente sabe lo que quiere. La gente sabe lo que quiere. Tú solamente tienes que asegurarte de facilitar que eso se produzca. Y yo creo, honestamente, que el próximo presidente o presidenta debiera ser un hombre que la historia olvide, porque lo más importante es lo que va a ser la Convención Constitucional. Eso va a quedar en los libros de historia. No, tendría que ser un presidente o presidenta de transición. El presidente que importa, o la que importa, va a ser el que se elija con la nueva Constitución. ¿Cómo vamos a tener... O sea, ¿cómo va a ser importante un presidente que tú vayas a escoger con la Constitución del 80? Si va de salida, o sea, está derogada de facto. Esa es mi humilde opinión. Y no sé si ya como cerrando, yo creo, estamos Sí. estamos abusando el tiempo. Yo quería hacer esto. Me alargo después responder. Oye, ya, estáis pasando. ¿Qué estáis pasando? Ay, pero no sabía que estaba en cámara. Ya, yo voy a seguir hablando como que eso no está pasando. Entonces, agarrándome lo último que decía Yale, y contándote que a veces nosotros, bueno, no a veces, casi siempre discutimos fuera de Zoom, dentro del Zoom, sobre las militancias y la importancia o de sacarse las etiquetas o de estar dentro de un colectivo que se identifica con algo. Los liderazgos son pertinentes, se despolitiza la protesta si es que no tenemos liderazgos claros. ¿Qué pasa con toda esa ensalada de cosas? Y además entendiendo que muchas veces nos inunda la autoerótica, ¿no? Así como, ay, somos del Rogerío, como que voy a decir así, nos corremos la paja pensando en lo bacanes que somos porque, puta, somos los buenos. ¿Qué pensáis tú que debería ser, o cómo debiera pensarse y accionar quien se siente parte del Rogerío en estos tiempos? Y me imagino que tú te sentís parte del Rogerío, estoy suponiendo, no sé.
No pongas en mi boca, Paco. Mira, yo creo que, bueno, igual nosotros somos, todavía no sé tu edad, pero somos como de somos de una generación seteada para una forma de militancia. Y esa forma de militancia es militarizada. Los partidos de izquierda chilenos eran brigadas, con uniforme, con orden de jerarquía y de obediencia. Creo que esa forma de militancia se rompió definitivamente no por voluntad de los partidos, sino que por las formas de accionar de las clases populares que no son el obrero idealizado, romantizado que teníamos en la cabeza, po. Ni la mujer tampoco es la compañera del obrero idealizada y romantizada, que no goza, que no tiene, no se ríe, no baila, no echa la talla, porque todo eso es castigado, pues si todo eso era castigado, era como partido evangélico. Los partidos de izquierda a lo mejor respondía a una época y estaba bien que así fuera en un momento de la historia. Pero yo creo que no nos queda más que dejarnos llevar por la corriente, por la ola. Yo creo que hay una inteligencia colectiva sucediendo que nos deja fuera, que nos descoloca, que es con K-pop, que es con, ¿cachai? Sí, Que es claro. con otras cosas que no podemos imaginar porque estamos pensados de otra manera, vivimos de otra manera, y también tenemos que aportar de nuestra manera, pero no pensando que vamos a lograr que esto se concrete en algo, porque yo creo que lo que pasa es como, bueno, yo pienso en una película de mono animado que ve a mi hijo, que eran así como miles de pedacitos que se formaban, se juntaban para formar una cosa y después Los píxeles. los píxeles, o esa película del robot blanco. Sí, sí. Ya. VMAX. VMAX. De VMAX. ¿Cachai? Que es cuando nos tenemos que juntar, nos juntamos. Y el resto del tiempo no nos juntamos porque es una paja. Porque, weón, 3 horas en una reunión, mátenme. O sea, Sí. no, mátenme. Sí. Y además que esas reuniones estaban pensadas para los hombres, que no tenían que hacer nada más. Sí. Salir de la pega, irse al partido, la reunión hasta la hora nona, chupando, las compañeritas ahí Haciendo la comida. haciendo la comida, o porque la Plato único. encontraban rica, y las compañeras no la opinaban, y era como que hablaba a las paredes, y el bueno escuchaba, qué buena la opinión, y después la decía él, ay, todo sí, qué buena tu Sí, opinión. Ahí sí, ahí sí. Entonces, no, si eso se acabó. Hay otras formas, y tenemos que nosotros, digamos, tratar de entender esas nuevas formas para contribuir, no para llevar la bandera, para ir detrás, para apoyar en lo que podamos hacer y lo que sepamos hacer, y dejar que la cosa sea así. Esto va a ser, la revuelta no la organizó nadie, ningún partido no la organizó nadie, y sucedió. Y va a seguir sucediendo, porque ya sucedió. Entonces, hay que dejarse llevar nomás, pues, y confiar. Yo confío, no creo que haya que hacer nada más. Y entonces, sí, les voy a dar una noticia. Ya. El sábado que pasó para nuestros auditores, este miércoles, lanzamos un medio que se llama La Neta. Ya. Vamos a hacer seguimiento de la Convención Constitucional. Me está ahí. Qué bueno. Entonces, un medio digital ¿Ya? con dos cabras súper buenas que están trabajando conmigo,
al alero de la Corporación Humana y unas platitas internacionales que nos van a apoyar. Unos asaltos bancos ahí en Nueva York. Claro, unas recuperaciones. Está bueno, está bueno. Ah, Oye, qué bueno. La neta.cl. laneta.cl. Ya. La neta va a tener una hermana que va a trabajar, que vamos a montar después, porque en realidad ahora estamos como súper enfocadas en sacar la neta, Ya. pero va a tener una hermana que se llama lapuebla.org, y Ya. La Puebla va a ser como la casa para recibir a las organizaciones sociales, conversatorio, va a ser el diario mural. Y Qué la bueno. neta va a ser la parte periodística. Y ahí le vamos a Buenísima. estar pidiendo a los candidatos y vamos a ver pues, si cumplen lo que prometen, si van a rendir cuentas o no, si Oye, respetan lo que les dicen de los territorios, todo eso. y- Bastante necesario. van a necesitar oficina en Santiago, ¿no? Tenemos ahí Corporación Ya. Humana Ah, ya. que Bacán. nos acoge, ahí vamos a tener. Ya, bacán. Pero igual vamos a necesitar apoyos. Así Ya. que Sí, está bueno. Vamos a hacerle toda la... Sí, o sea, excelente. Bueno, lo que tú decís, que maravillosa noticia para cerrar esta conversación, porque eso asegura, lo voy a poner en términos dramáticos, lo hablábamos un rato atrás, estamos haciendo unos en vivo todos los días con la Giovanna, con la Pikachu, y lo conversamos justamente hace un ratito atrás que hablábamos, estaba ella, estaba Jaime Dabañino también, que se sumó hoy día, estuvo muy entretenido, y que en el fondo, mira, no sé cuántos lleguen, cuántos de los que necesitamos, que todavía no los conocemos, porque están ahí desperdigados, y va a aparecer este que ganó en el distrito veintitanto, que ni sabíamos, este que viene independiente por acá, este no sé qué, este la lista tanto, ya, y vamos a cachar ahí. Mira, si aunque sea un poquito, o sea, no hay ley hoy en día que pueda impedir que con el trabajo del que estáis planteando tú, y con la voluntad de 2, 3, 4, 5, 10, ojalá muchos constituyentes, los que sean, sepamos y tengamos la capacidad de estar rodeando a la constituyente, que no es ni un pecado, tal como... claro, y así como el pueblo hizo que los parlamentarios de derecha votaran por el 10%, la constitución se va a escribir de afuera para adentro. De eso se trata. Eso se De Excelente. eso se trata. Oye, Ale, gracias, yo te mentí, te dije 30, 40 minutos, no pensé que nos íbamos a alargar tanto, eres lo máximo, te queremos los tres muchísimo. Déjame contar, por ejemplo, el tiro, porque cosas que uno no dice. La Ale... Estar ahí voy a enchufar, ¿eh? Porque se me está acabando la batería. Ya, vale, mientras voy haciendo el cierre nomás, y solo para decir que te agradecemos mucho porque en todas las weas que de repente uno se le ocurre y parecen entretenidas, engancha. Pasó con el proyecto que dirigió la Carla con Tania, el de las 40 medidas, venceremos y será hermoso, donde fuiste, no lo sabes tú, la primera que el tiro dijo ya, y leyó un texto y lo hizo fantástico. Engancháis en todas las cosas interesantes. No digo con eso no se entusiasmen porque tiene una agenda de mierda, pero de verdad que eres un aporte en tantas iniciativas y eso de alguna manera también... Eso no termina nunca nada. Sí, po, es verdad. Ya, así que Ya. muchas gracias. Gracias. Lo pasamos bien, ¿ah? Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias, los quiero mucho. Ya. Nos Gracias, vemos acá. Carlos. Sabía que, perdona, que sí te conocía entonces, porque te conocía Ah. por el email. Correo, sí, por correo. Gracias por por el este tremendo Ahí. aporte igual. Estamos todos vinculados. Ya, nos vemos acá en Chile cuando volváis. Bueno, sí, Besos. Chao, mucha Chao, chiquillos, fuerza. nos vemos. Ese Chao, asado, ese asado va. asado. Chao. Chao. Chao, vale.